Las dos casas de Israel, ¿has oído hablar de ellas? La referencia a las dos casas de Israel aparece en Isaías 8:14. Estudiar esto es muy interesante, además de ser una pieza clave para interpretar profecías y parábolas que ayudan a entender más sobre el reino de Dios. Cuando hablé de las dos casas, si pensaste en el reino dividido de Israel, estás en lo correcto. Pero esta historia comienza mucho antes, en el Edén, donde Dios bendice y profetiza sobre Adán para que sea fértil y fructífero, llenando así toda la tierra. Esta bendición es tan especial que se mantiene, de la misma manera, posteriormente sobre Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Esto revela cuánto Dios, que no cambia, es fiel y mantiene su plan eterno. Abraham, descendiente de Adán, recibe un desarrollo detallado de esta bendición profética. Se convierte en el primer hombre en dejar Babilonia. Cuando Dios hizo un pacto con él, prometió que todas las familias de la tierra serían bendecidas en él, que lo multiplicaría grandemente, que sería padre de naciones, y que naciones y reyes saldrían de su casa. Así, todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de él. Y Abraham creyó, y por su fe fue considerado justo. Dios prometió darle la tierra de las peregrinaciones, mostrando que desde siempre Dios no quería que Israel, que antes se llamaba Jacob, se convirtiera solo en una gran nación, sino en una multitud de naciones. Isaac fue el hijo de Abraham, aunque Ismael también recibió de esta bendición. Se casó con Rebeca, y por un milagro de Dios, ella quedó embarazada de gemelos. El Señor le dijo que había dos naciones en su vientre, naciendo así Esaú y Jacob. Aquí comenzamos a entender que la bendición de primogenitura puede ser despreciada por unos o deseada por otros. En resumen, Jacob luchó por ella y se quedó con la bendición. Tuvo 12 hijos varones que encabezaron las 12 tribus de Israel. Luego, José, uno de ellos, estaba muy lejos de recibir la bendición de primogenitura. Sufrió mucho, pero Dios convirtió el mal en bien. Finalmente, antes de la partida de Jacob, él eleva a José al estatus de patriarca y no solo adopta a sus 2 nietos como hijos, sino que también les otorga la bendición de primogenitura. Sin embargo, algo muy curioso sucede al dar la bendición. Jacob invierte las manos y pone la mano derecha sobre Efraín, dándole a él la bendición de primogenitura que tradicionalmente sería de Manasés, ya que era el mayor. Ni José entendió bien esto. En realidad, Jacob lo hizo por fe. Efraín significa, doblemente fructífero. Así, Jacob creyó que él llevaría bien esta primogenitura. Efraín se convertiría en una multitud de naciones, con una rama fructífera junto a las aguas que da fruto todo el año, además de extenderse fuera de los muros. Manasés también se convertiría en un gran pueblo, pero Efraín sería mayor y se convertiría en muchos pueblos. De él, se multiplicaría como el pez sobre la tierra. Avanzando en la historia, cuando Moisés bendice al pueblo, va mencionando cada tribu y, al llegar a la casa de José, habla de la gloria y primogenitura expresada en la imponencia de los 10.000 de Efraín y los miles de Manasés. Volviendo a los hijos de Jacob, Rubén, el mayor, se acostó con Bila, concubina de su padre, y no recibió la primogenitura. Simeón y Leví masacraron a todos los hombres de la ciudad donde habían tomado a su hermana Dina y no recibieron la primogenitura. Judá vendió a José y no recibió la primogenitura. Entre los beneficios de la primogenitura están, recibir el derecho de llevar el nombre del padre, recibir una porción doble de la herencia y tener autoridad sobre los hermanos. Judá sigue ejerciendo liderazgo, principalmente por la promesa del Mesías. Los 2 testigos que entraron en la tierra prometida fueron Josué y Caleb, uno de Efraín y otro de Judá. En este punto, ya no podemos dejar de hacer asociación con los 2 testigos del Apocalipsis. El reino de Israel es rasgado y el profeta Isaías entrega 10 de las 12 tribus a Jeroboam, que se convierte en rey de Israel y es de la línea de Efraín. Roboam, hijo de Salomón, se queda con 2 tribus, Judá y Benjamín. La división del reino se da por la idolatría e injusticia practicada por Salomón. Así, geopolíticamente, tenemos configuradas las 2 casas de Israel, Judá y Efraín, reino del sur y reino del norte. Las 10 tribus también son llamadas casa de Israel, vara de José, vara de Efraín, las 2 tribus, casa de Judá. Y así, la profecía sobre la multiplicación avanzaba sobre la descendencia de Abraham. Se multiplicaron tanto que se fortalecieron y llenaron la tierra. Cuanto más eran oprimidos,
más se multiplicaban y se dispersaban los israelitas. Dios dijo que miraría con favor a ellos, haciéndolos fértiles y multiplicando al pueblo, cumpliendo así el pacto que tenía con ellos. Pero, aunque fueron desposados por Dios en el desierto, invalidaron ese pacto por sus muchos pecados. Así, Dios prometió quitar los pecados y hacer un nuevo pacto. Vendría el día en que se haría ese nuevo pacto, tanto con el pueblo de Israel como con el pueblo de Judá. Y para consolidar esa nueva alianza, el misterio que estaba oculto se desveló, Cristo. Este secreto fue revelado por el Espíritu. Y así, Cristo, en su cuerpo en esa cruz, unió a los que eran de la incircuncisión con aquellos que eran de la circuncisión. Unió a gentiles y judíos, a los que estaban lejos con los que estaban cerca, derribando el muro de enemistad, siendo él mismo nuestra paz, reconciliándonos con Dios, creando una nueva humanidad. Jesús, cuando fue acusado de tener demonios y de ser samaritano, se defendió solo de la acusación de tener un demonio y no pareció molestarse con la acusación de ser samaritano, que era precisamente la unión entre judío y gentil. Incluso da pistas de que él mismo es el buen samaritano que rescata y restaura al hombre. Su parábola hizo así a judíos y gentiles coherederos y participantes igualmente de la riqueza de ser hijo de Dios. Juntos, somos la casa de Dios, un templo santo para el Señor. Dios mostró, a través del profeta Oseas, cómo la idolatría y la injusticia se asemejaban a la prostitución, al instruirle a casarse con una prostituta. Esto representaba cómo era Israel al alejarse de Dios. Oseas tuvo hijos con Gomer, y sus nombres representaban lo que estaba ocurriendo con el pueblo. En la primera carta de Pedro, vemos exactamente la restauración y reconciliación con Dios, porque su nuevo pueblo, la Iglesia Santa del Señor, que antes no era pueblo de Dios, ahora lo es. Que antes no había recibido misericordia, ahora la ha recibido. Que eran como ovejas descarriadas y dispersas, pero ahora están juntas y guiadas por el guardián de sus almas, aleluya. Pablo también recibe esta revelación al citar a los romanos: llamaré a mi pueblo a aquellos que no eran mi pueblo y amaré a aquellos que antes no amaba. Donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. Los que alguna vez fueron dispersados entre pueblos y naciones, luego fueron reunidos nuevamente. Así, la circuncisión hoy se realiza en el corazón, y la filiación hoy es por fe. En Romanos, Pablo dice que algunos del pueblo de Israel tuvieron el corazón endurecido hasta que se complete el tiempo de los gentiles. Y así, todo Israel será salvo. Esto es realmente profundo. ¿Quién podría haber concebido esto? Es imposible entender las decisiones y los caminos de Dios. Por eso, cuando Jesús está a punto de ascender, da una orden: vayan a pescar hombres entre las naciones. ¿Recuerdan que una de las bendiciones de Efraín era llenar la tierra y multiplicarse en la tierra como peces? Cuando Jesús manda a pescar hombres de todas las naciones, podría ser para traer de vuelta a Efraín. Y cualquiera que pesque si crea por fe tiene el poder de ser hecho hijo de Dios, porque Jesús vino a buscar y salvar al perdido. Ese somos nosotros, sus discípulos, y esa es también nuestra misión. Lucas registró una serie de parábolas de Jesús sobre este tema de encontrar precisamente a los perdidos. Primero, habla de la oveja perdida fuera de casa. Luego, habla de la moneda perdida dentro de casa. Después, habla de los dos hijos perdidos, el menor fuera de casa y el mayor dentro de casa. Aunque las parábolas pueden tener también una aplicación moral personal, también revelan los secretos del reino de Dios. Con todo lo que hemos visto, ahora podemos tener otra visión de lo que Jesús dijo sobre el rico y Lázaro. Jesús dice que el hombre rico vestía de púrpura y lino fino, una imagen que podría asociarse a reyes y sacerdotes, respectivamente. Estaba dentro de la puerta y era hijo de Abraham. Otra cosa interesante es que decía tener 5 hermanos. ¿Serían Rubén, Simeón, Leví, Isaacar y Zabulón, hermanos de Judá de la misma madre? Jesús también dice que sus hermanos ya habían sido advertidos por Moisés y los profetas y que no creerían ni si alguien resucitara de los muertos. Hay muchas pistas que nos pueden hacer asociar al rico con la casa de Judá. Ahora, es fácil la asociación de Lázaro, ya que era mendigo, quería comer las migajas del rico junto a los perros, al igual que la mujer sirofenicia, estaba fuera de la puerta y no tenía nada. Efraín, samaritanos, el pueblo gentil. Hasta aquí,
vemos cómo Cristo está uniendo en un solo cuerpo sus dos casas. Zacarías habla de dos olivos como los dos ungidos que están delante del Señor. Y finalmente, llegamos a las revelaciones del libro de Apocalipsis, que también habla de dos testigos, dos olivos, dos candelabros que están delante de Dios, brillando, iluminando la tierra, pues tienen sus lámparas encendidas. Juan vio, al final, una gran e incontable multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero. Como desde el principio, fue la voluntad de Dios. A través de Cristo, las barreras que dividían a grupos como judíos y gentiles se han eliminado, enfatizando la unidad y la reconciliación tanto entre las personas como con Dios. Esta reconciliación refleja el amor de Dios, que siempre ha buscado a los perdidos, como se evidencia en sus promesas cumplidas a lo largo de las generaciones y en la narrativa interconectada de la Biblia. Esta interconexión subraya la importancia de interpretar las Escrituras con discernimiento, reconociendo cómo la humanidad siempre ha estado en el corazón de Dios. Frente a esta verdad, se nos invita a una profunda autorreflexión sobre nuestra relación con Él, desafiándonos a vivir en consonancia con este amor y unidad.